El Padrino, el destino trágico de Carlo Rizzi. Fanáticos de El Padrino, prepárense. Hoy vamos a sumergirnos en una de las escenas más icónicas y brutales de esta obra maestra del cine, la confrontación final entre Michael Corleone y su cuñado, Carlo Rizzi. Esa frase escalofriante dirigida a Carlo, "tienes que responder por Santino, Carlo", marca un punto de inflexión en el ascenso de Michael como el despiadado jefe de la familia Corleone. La traición de Carlo al impulsivo Sonny Corleone, el hijo mayor de Don Vito, desató una ola de violencia impredecible dentro de esta poderosa familia de la mafia. La brutal paliza que propina Sonny a Carlo por abusar de su hermana Connie encendió la mecha de un plan de venganza que sellaría el sombrío destino de Carlo. Pero vamos por partes, analicemos los eventos que condujeron a este momento decisivo en la historia de El Padrino. ¿Quién era Carlo Rizzi? Connie Corleone, la única hija de Don Vito, quedó cautivada por Carlo Rizzi, un forastero de Nevada con raíces en Sicilia. A pesar de las iniciales objeciones de la familia a esta unión, Connie se casa con Carlo y así lo incorpora, aunque resulte incómodo, al núcleo de los Corleone. Sin embargo, el verdadero carácter de Carlo rápidamente sale a la luz. Carlo no solo es abusivo con Connie, sino que, lo que es mucho peor en el mundo de la mafia, carece de lealtad. Los malos tratos son tolerados hasta cierto punto por una familia acostumbrada a las dinámicas de poder, pero la traición es una afrenta imperdonable. La trampa y la muerte de Sonny. Resentido y ambicioso, Carlo conspira con Emilio Barsini, un poderoso rival de la familia Corleone, para atraer a Sonny a una trampa. En un arrebato de ira al enterarse del enésimo caso de violencia doméstica a su hermana, Sonny se lanza en busca de Carlo y cae justo en la emboscada. Su asesinato brutal y a sangre fría desata una guerra sin cuartel entre las familias de la mafia neoyorquina. Vito Corleone, la mente maestra. El viejo Don Vito, con su astucia y sentido estratégico, comprende que debe frenar esta escalada de violencia para proteger a su familia. El Padrino negocia un acuerdo de paz temporal con las otras familias. Pero hay una condición: Carlo Rizzi no puede seguir con vida. Hasta aquí, la historia podría parecer la típica vendetta mafiosa, una ofensa, la represalia y el asunto se salda. No obstante, lo que Michael Corleone trama es mucho más frío y calculador, elevando la escena a un nivel de drama y tensión magistrales. Tienes que responder por Santino, Carlo. Michael, después de ser el padrino del hijo de Carlo, finge perdonarlo. Lo involucra nuevamente en los negocios familiares, restaurando aparentemente la confianza y creando la falsa seguridad para dar el golpe final. Es ese momento, cuando Michael pronuncia la frase lapidaria, que los ojos de Carlo se llenan de espanto. La disculpa de Michael ya no importa, es una trampa elaborada para acorralar a Carlo y ajusticiarlo. La muerte de Carlo Rizzi está cargada de simbolismo. Muere estrangulado, con el garrote hecho de un cinturón, como en cruel simetría con las golpizas que Carlo daba a Connie. El asesinato se produce en el mismo coche donde Sonny fue acribillado, cerrando de forma brutal el círculo de venganza. El Padrino cambió el cine de mafia para siempre. La maestría de Francis Ford Coppola y las brillantes actuaciones de Al Pacino y James Caan convirtieron a esta escena en una de las más icónicas en la historia del cine. Esta secuencia no solo destaca por la violencia explícita, sino por la tensión psicológica y el juego de engaño maestro que orquesta Michael Corleone. Es el momento en el que Michael deja atrás cualquier resto de inocencia y abraza totalmente su rol como el sucesor despiadado de su padre. ¿Te gustan las historias de mafia, los giros dramáticos y el suspenso? Suscríbete a nuestro canal para más análisis y curiosidades sobre El Padrino y sobre las películas que han marcado la historia del cine.